Quisiera iniciar hoy con una pregunta. ¿Cuál es la misión del predicador en la iglesia? ¿Cuál debería ser esa tarea del maestro cada mañana o del predicador cada mañana en una iglesia de doctrina sana? La respuesta nos la dan estos textos, ya los hemos leído y hemos estudiado, y es la capacitación, como dice ese versículo 12. Él dio a algunos, el ser apóstolos, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores están ahí para capacitar a los santos, ¿cierto? Esa es la idea, capacitar para el crecimiento, para que lleguen al ser un hombre maduro, como dice el versículo 13, para que crezcamos y seamos maduros. Y esa es la misión de cada predicador es esa, capacitar hablando las verdades de Cristo. Pero Pablo da una precisión adicional a esa tarea de los pastores y quiere que todo el mundo hable las verdades en amor. Si usted habla acerca de la verdad, debe hablar esa verdad en amor, como dice el versículo 15 del capítulo 4, versículo 15, sino que hablando la verdad en amor. Y es de esto que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tomar una porción más bien corta, lo que normalmente tomamos, un versículo, a veces 2 o 3, pero hoy vamos a tomar esta porción de sino que hablando la verdad en amor, porque pienso que es la introducción a lo que él va a decir más adelante. Es la introducción a ese aspecto de la enseñanza en la que el apóstol está mostrando la función del ministerio de todos estos hombres dentro de la iglesia cristiana. Y hoy vamos a tomar esa parte porque quiero decir algunas cosas de que en estas palabras están acerca de esa introducción que nos da Pablo. Entonces el objetivo de los pastores es llevarnos a un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para alcanzar ese objetivo, el pastor debe empezar en donde nos encontramos. Ya sea que usted se encuentre como un bebé, o como un niño, o como un adolescente, en donde se encuentre. No importa el estado en donde se encuentre, que de hecho ya debería saberlo, debe evaluarse y decir, ok, yo soy maduro, o soy un bebé, o soy un adolescente en el conocimiento. Entonces el objetivo del pastor es ministrar a ustedes en donde se encuentren, para que ya no sigan en ese lugar, que ya no sigan como infantes. El apóstol nos exhorta a crecer por medio del ministerio de estas personas, de los apóstoles, evangelistas y maestros, y hacer esa verdad o hablar esa verdad en amor, de tal forma que crezcamos en todos los aspectos que es de aquel que es la cabeza, que es decir, Cristo. Y quiero que reduzcamos un poco la velocidad y meditemos hoy en qué es lo que estas palabras significan, qué es esto de hablar, qué significa hablar en amor, o como dice la Reina Valera, seguir la verdad en amor. ¿Qué significa esa palabra hablar o esa palabra seguir? Bueno, este es uno de estos textos que muchas personas usan para decir una cantidad grandísima de cosas y que no están en el contexto. En primer lugar, la traducción de la palabra en griego es más cercana a hablar que a seguir. Pero me parece que va más allá inclusive de solo hablar. El VIDAC, que es un diccionario que utilizo para preparar mis sermones y para conocer un poco las palabras que no conozco y que yo creo que de los más acertados, o es de los más acertados, allí traduce la palabra como decir la verdad o ser sincero. Y los diccionarios son buenos, son buenas herramientas para el estudio bíblico, pero siempre hay que tener en cuenta el contexto, porque los diccionarios pueden traducir palabras, pero no están teniendo en cuenta todos los contextos que tenemos en las Escrituras. Entonces el contexto es importante, porque los diccionarios pueden ser, en vez de sus amigos, sus enemigos. Inclusive buenos diccionarios
pueden, en vez de dar luz, oscurecer el entendimiento de un término. Entonces debe prestar atención al contexto. Y es precisamente por no prestar atención al contexto que muchas personas dicen cualquier cosa acerca de estas palabras. Algunos dicen que debemos hablar amablemente y que busquemos la verdad. Sí, por supuesto, yo creo que sí, debemos hablar, discutir juntos, enseñar y hasta seguir la verdad, pero no se trata simplemente de esto. Yo creo que en el contexto la idea es un poco más profunda y les animo a tener esa precisión en el estudio de las Escrituras. Recuerdo un maestro del seminario que pasó por ya a la presencia del Señor en el 2017 y que fue inclusive un maestro del pastor MacArthur, y era un hombre muy exigente con todos los estudiantes. Y su exigencia era en que fueran bien precisos, y era riguroso, preciso y exigente, y tenía un ojo para el detalle impresionante, y exigía que todos tuvieran ese detalle. Las calificaciones y los exámenes eran terribles, eran los más duros del seminario. Era conocido como el profesor más duro de allí. Y todo por tratar de lograr en los alumnos la precisión en los estudios bíblicos. Y yo les animo a que de la misma forma sean precisos en el estudio, que estudien el contexto, que conozcan qué hay alrededor y no se hagan estudios superficiales, sino profundos. Esa es la idea cuando estudiamos las Escrituras. Entonces lo que el apóstol dice en el texto, en su contexto, es que no debemos ser más niños, arrojados de un lado para otro y así sucesivamente, como dice ese versículo, sino que más bien sostengamos la verdad en amor. Yo creo que esa palabra lo dice mejor, sostener más que hablar. Yo creo que es más preciso sostener la verdad que decir simplemente hablar. Creo que a esto hace referencia a que debemos crecer en Cristo por medio de sostener la verdad. Y lo digo porque hablar la verdad en amor no se refiere simplemente a ser amables y amorosos. Muchos dicen que este texto anima a las personas a ser amorosos o a ser buenos hermanos con otros, buenos hermanos. Y no significa simplemente que deban estar unidos con las personas dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, sin importar lo que las personas crean. Noten que hay una palabra antes que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de todo. Noten esa palabra sino. Esa palabra sino lo que está haciendo es un contraste. Está contrastando lo que dice el versículo 14. Recuerden el versículo 14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las antimañas engañosas del error. Y luego encontramos esa palabra sino. Sino es para decir que ya no se queden más infantiles, sino que pues sostengan la verdad. Hablar solamente no lo dice en su totalidad o no incluye todo. El apóstol nos está diciendo acá que cultivemos un espíritu de conocer la verdad, no solamente un espíritu amoroso, sino que mantengamos esa verdad en amor. Sostener la verdad en amor no es sonreír a todas las personas, sin importar qué es lo que creen. Sostener la verdad en amor no es que nunca critiquemos o condenemos o rechacemos puntos de vista equivocados. Sostener la verdad en amor es evitar que sean sacudidos como son sacudidos los niños de un lugar para otro y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, este supuesto espíritu amoroso que algunos argumentan iría en contra con lo que el apóstol ya está diciendo y está confrontando en ese versículo 14. ¿Recuerdan cómo él confronta la astucia? Tengan cuidado con la astucia de los hombres y las antimañas engañosas del error. Él ya les está confrontando con ellos. Y si recuerdan, lo vimos la semana pasada, estas palabras son palabras fuertes, no son palabras suaves. Y esas palabras hacen referencia a esas estrategias empleadas por el enemigo para darle muerte a su presa. Entonces la idea de sostener
la verdad no es dudar para mantener la verdad con claridad, para no caer en esas artimañas y en esos engaños del enemigo, sino que se sostiene la verdad con firmeza. Si no se hace de esa forma, se estaría negando lo que el apóstol nos dice en el versículo 14. Creo que la amabilidad y la fraternidad son buenas cualidades, pero eso no es cristianismo. El cristianismo no es que tan amables somos con las otras personas. El cristianismo es verdad, es la verdad. Y puede o no puede tener cristianismo sin verdad. Mantener la verdad en amor no significa una noción vaga o flácida o sentimental de bondad o de compañerismo o de hermandad. Ese versículo 15 está en contraste con dejar de ser niños. No deben ser más infantiles, llevados de un lado para otro por los vientos de doctrina, sino por lo contrario, en lugar de ser como veletas dando la vuelta en todas las direcciones y creyéndolo todo, debe aferrarse a algo que está claramente definido, que es la verdad. En lugar de creer una cosa un día y al siguiente día creer otra, debe ser estable y aferrarse y caminar en la verdad tal como se describe en las Escrituras. Sostener la verdad es lo contrario de ser llevado por cada viento de doctrina. ¿Se dan cuenta? Es importante conocer el contexto. Muchos problemas y líos desaparecerán en ese momento en que permite que la Escritura en su contexto hable por sí sola. En lugar de sacar declaraciones de su contexto y ponerlas en Facebook, como muchos hacen. Dice, hable la verdad en amor, y ponen en Facebook, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está diciendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Y cómo entiende la verdad? Debe tener la verdad. ¿Y cómo? ¿De dónde saca la verdad? Debe aferrarse a esa verdad en amor. ¿Qué significa estas palabras en la práctica? No puede aferrarse al aire, no puede agarrar la neblina en sus manos y aferrarse a ella. Entonces, ¿cómo lo hace? No es una cuestión de hacer un compromiso, no es tomar la decisión, yo tomo la decisión de ir por la verdad, no es esto. ¿Cómo se aferra entonces a esa verdad? Se aferra conociendo la verdad. ¿Y cuál verdad? Bueno, hay que definir esa verdad, porque de otra forma no va a poder juzgar todos los vientos de doctrina que lo quieren llevar de aquí para allá. Hay que definirla. ¿Y cómo puede saber que esos vientos de doctrina son verdaderos o son falsos? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo sostiene la verdad? En los negocios de los mangos, otra vez volvemos al cuento de los mangos, en el campo, el estándar para la venta son esas canastillas que están allá atrás. Esta mañana habían unos mangos ahí. Pero el estándar son 40 mangos por canastilla, más o menos. Esa es la idea. No son 80 ni son 20, son 40. Es la canastilla llena de mangos. Ese es el estándar. No es más ni menos, porque si no, si se quitan, entonces se está haciendo injusto con aquel que compra. O si se pone más, se está haciendo injusto con el agricultor. Si no se cumplen los estándares, pues el comprador no lo compra. No los compra porque de otra forma estaría pagando por algo que no está recibiendo. Y ese es el estándar para la fruta. Es exactamente lo mismo en el ámbito espiritual y en la iglesia. Se debe seguir un estándar. Hay que conocer ese estándar, pero se debe seguir ese estándar. Así es. Hay un estándar establecido. Y si usted sigue esos estándares, va a evitar dejarse llevar por cada viento de doctrina de un lugar para otro. Y eso solo se puede hacer a menos que lo tenga, a menos que pueda decir, este es mi estándar. El estándar no es algo etéreo, no es algo que no es claro, es algo que usted se puede aferrar y que está completamente claro. Por definición, el mismo término utilizado y que está en contraste en ese versículo 14, insiste en que sea ese estándar la verdad.
Y esa verdad es algo que puede ser definido, analizado y declarado en proposiciones. En proposiciones son afirmaciones de esa verdad. Esos son los estándares. Esto es lo que yo creo. Jesucristo es Dios. Esa es una proposición. No es como decir, es que su verdad es su verdad y mi verdad es mi verdad. Eso no existe. No pueden haber dos verdades al mismo tiempo. Tristemente, esta semana escuché de algunas personas que fallecieron por COVID. Y varias personas hicieron comentarios, personas que yo conozco acerca de esta situación para dar consolación a los dolientes, a la familia. Y les dijeron que los fallecidos estaban en el cielo. Y me pregunto, ¿cómo puede ser esto? ¿Puede alguien ir al cielo sin creer la verdad? ¿Puede alguien ir al cielo diciendo que la Virgen le está llevando a la presencia del Señor? ¿Puede alguien hacerlo así? ¿Puede alguien entrar al cielo por medio de la Virgen? Esa no es una verdad. La verdad es que Dios es perfecto, Dios es santo, Él no ve a nadie que no sea santo. El único camino de entrada al cielo, el único que es verdad y que es camino y que da vida es Jesucristo. El hombre es pecador y necesito a Jesucristo y necesito su sangre para que Él me vea santo y yo poder entrar al reino de los cielos. De otra forma no es posible. No hay entrada al reino de los cielos sino conociendo la verdad a través de Jesucristo. Si alguien con astucia o con artimañas engañosas les ha engañado en el error, pues por más que sea muy sincero, si no es verdad, está engañando. Así es. La sinceridad no es el dogma de verdad. ¿Qué es entonces la verdad? Nosotros aquí en Comunidad de Gracia tenemos un documento con las verdades de todo lo que nosotros creemos. Si usted no lo ha leído, le animo a que lo lea, que lo haga. En la clase que hacemos de membresía, no solamente estudiamos este documento, sino que además damos o les decimos acerca de nuestro compromiso frente a este documento, nuestra declaración doctrinal. Y no esperamos con esto, o esperamos mejor con esto, que las personas no sean llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, porque conoce las verdades. Y en este documento están plasmadas las verdades que encontramos en las Escrituras. Y de esa forma les sirve para usted aferrarse a la verdad. Está en la página de la iglesia, está disponible, inclusive el primer día que usted llega a esta iglesia se lo entregamos. Porque allí encuentra las verdades, lo que nosotros consideramos que las Escrituras enseñan. En ese documento encuentra lo que enseñamos desde el púlpito, lo que enseñamos en la semana, lo que cantamos los domingos. Ahí está todo. Afirmamos allí la verdad, por ejemplo, de que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Que todos estos 66 libros de la Biblia nos han sido dados por medio del Espíritu Santo y constituyen a la palabra de Dios inspirada. Allí decimos que la Biblia constituye el único estándar infalible de fe y práctica. Afirmamos como verdad que Dios habló en su palabra escrita, que el Espíritu Santo siguió de tal manera a los autores humanos que a través de sus personalidades individuales, no siguió sino guió a los autores humanos, y que a través de sus personalidades individuales y diferentes estilos de escritura componer y escribir la palabra de Dios para el hombre. Esto sin error, no hay error ni en porciones ni en su totalidad. Lea este documento, lea lo que allí dice, porque le va a ayudar a sostenerse en la verdad para que no sea llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Allá afirmamos que mientras que puede haber varias aplicaciones a algún pasaje en particular de la Escritura, no hay más que una sola interpretación. Eso es lo que decimos allí. Afirmamos que el significado de la Escritura debe ser encontrado al aplicar de manera diligente el método de interpretación literal, gramatical, histórico, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y esa es la responsabilidad de los creyentes, estudiar para llegar a la verdadera intención y el significado de la Escritura. Eso lo decimos allí.
reconociendo que la aplicación apropiada es obligatoria para todas las generaciones. Hablamos de Dios, decimos que no hay más que un Dios vivo y verdadero, que es perfecto en todos sus atributos, como vamos a estudiar el martes en Fundamentos, uno en esencia en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que merece adoración y que cada uno de ellos merece obediencia por igual. Decimos que el Dios Padre es la primera persona de la Trinidad, quien ordena y dispone todas las cosas de acuerdo a su propósito y gracia, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el único absoluto y omnipotente gobernador de todo el universo, que Él es soberano en la creación, en la providencia y en la redención, que como Él, como creador, Él es el Padre de todos los hombres, pero Él únicamente es el Padre espiritual de los creyentes. Él ha decretado para su propia gloria todas las cosas que suceden. Él continuamente sostiene, dirige, gobierna a todas las criaturas y todos los acontecimientos. Allí está. En su soberanía, Él no es ni el autor ni el que aprueba el pecado, ni tampoco anula la responsabilidad de las criaturas morales e inteligentes. En su gracia Él ha escogido desde la eternidad pasada a aquellos a quienes Él ha determinado que sean suyos. Él salva del pecado a todos los que vienen a Él por medio de Jesucristo. Él adopta como suyos a todos aquellos que vienen a Él y se convierten y los adopta como sus hijos. Decimos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que posee todos los atributos divinos, que es igual a Dios, consubstancial y coeterno con el Padre. Afirmamos allí que Dios el Padre creó el mundo conforme a su propia voluntad a través de su Hijo Jesucristo, por medio de quien todas las cosas continúan en existencia y en operación. En la encarnación, que quiere decir que Dios se hizo hombre, Cristo rindió o hizo a un lado únicamente las prerrogativas de deidad, pero nada de la esencia divina, ni el grado ni el tipo. En su encarnación, la segunda persona de la Trinidad, existiendo eternamente, aceptó todas las características esenciales del ser humano y de esta manera se volvió el Dios hombre. Jesucristo representa a la humanidad y deidad en una unidad indivisible. Afirmamos esas verdades acerca de Jesucristo. Afirmamos que Jesucristo nació de una virgen, que Él era el Dios encarnado y que el propósito de la encarnación fue revelar a Dios, redimir a los hombres y gobernar el reino, gobernar sobre el reino de Dios. En la encarnación, la segunda persona de la Trinidad hizo a un lado su derecho a todas las prerrogativas y coexistencia con Dios. Asumió el lugar de su Hijo y se atribuyó una existencia apropiada a un siervo mientras nunca se despojó de sus atributos. Todo esto está allí. Lo ha leído. Esto le sirve para mantenerse firme. Allí hablamos de la salvación, allí hablamos de la elección, hablamos de la regeneración, de la justificación, de la santificación, de la seguridad, de la separación de otras creencias no bíblicas. Hablamos de la iglesia, de los ángeles santos, de los ángeles caídos, de las últimas cosas, de la muerte, del rapto de la iglesia, del periodo de tribulación, de la segunda venida y el reino milenial, del juicio a los perdidos, de la eternidad. Hablamos de todo. Todo está ahí descrito, que le puede ayudar a estar firme para no irse para todo lado de doctrina. Ahí conoce todo. Es bastante detallada nuestra declaración doctrinal y me parece extraño que otras iglesias pongan una declaración doctrinal de 6 puntos, 6 frases. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Qué creen entonces? ¿Cómo puedo ir yo a un lugar donde no sé ni siquiera qué creen? Es difícil. Lea la que tenemos allí con detenimiento. Allá está muy clara la verdad y está todo soportado con versículos. No hay ninguna de las verdades que se diga sin un versículo que lo soporte. Si hay un versículo que esté por mal, usted es bienvenido a que lo mire, lo evalúe y mire si en realidad eso está incorrecto o no. Porque allí está muy claro todo. Estas son las verdades que le van a ayudar a no ir de un lugar para otro por todo viento de doctrina. Esta es la verdad que nosotros creemos,
que sale de las Escrituras, no sale de otro lugar. Es nuestra confesión, es lo que afirmamos en los libros, es los libros que vendemos, los libros que escribimos, los sermones, las conferencias, las canciones, todo está basado en esa verdad. Esta confesión es una afirmación de las Escrituras y de lo que la historia de la iglesia ha vivido. Varias iglesias tienen confesiones de fe. La iglesia de Grace en Los Ángeles tiene una igual, que es la misma que tenemos nosotros acá. Es la misma confesión de fe. Las iglesias presbiterianas, por ejemplo, tienen la confesión de fe de Westminster. La iglesia luterana tiene su confesión de Hamburgo. Y muchas otras iglesias tienen confesiones. La de Heidelberg, el catecismo pequeño, y se suscriben a esa la confesión de Bélgica. Si una iglesia no tiene una confesión, demuestra que es una iglesia arrogante. Es arrogante en el sentido de que desestima prácticamente toda la historia de la iglesia y piensa que todos los credos y confesiones no son necesarios. ¿Por qué son necesarios los credos? ¿Por qué son necesarias estas confesiones? Yo creo que son necesarias, porque de otra forma, ¿cómo sabemos qué es lo que cree alguien? Sabemos, por ejemplo, que el credo de los apóstoles no fue redactado por los mismos apóstoles, fue redactado por la iglesia primitiva para que los creyentes pudieran tener una declaración sucinta de que era lo que los apóstoles creían y enseñaban. ¿Y por qué la iglesia creó esto? ¿Por qué la iglesia creó esta confesión? ¿O por qué pensó que era necesario? ¿Por qué elaboraron el credo de Atanasio y el credo niceno? Esas son preguntas importantes. ¿Por qué la iglesia se puso a hacer eso? Estos credos y estas confesiones fueron elaborados para salvar la vida de la iglesia, para salvaguardar la verdad concerniente a nuestro Señor y a su salvación. Para eso se hicieron, para eso se escribieron. Las enseñanzas falsas y los errores se habían introducido en la iglesia, habían llegado, como las Escrituras lo habían profetizado, que ese iba a ser el caso. Después de que los apóstoles se iban a entrar los falsos maestros. Entonces, el resultado de poder confrontar a esos falsos maestros fue elaborando estos credos, porque había confusión. Empieza los falsos maestros a crear confusión y la gente no sabe ni qué es lo que cree. Pero por eso ellos se juntan y escriben: esto es lo que nosotros creemos acerca de Dios, del Hijo, del hombre, del Espíritu Santo, de la iglesia y de todo esto. Desde el comienzo de la iglesia, en Gálatas, Pablo confronta a los judaizantes, porque eran legalistas, como los sebonitas más adelante. Y otros grupos, empiezan a aparecer grupos y grupos de personas que dicen cualquier cosa acerca de las verdades. Entonces se hacen estos concilios, los líderes de diferentes iglesias se juntan no para decir algo nuevo, sino para afirmar lo que todos creen, de tal forma que la iglesia esté protegida. Se reúnen de esta forma así en grandes concilios, concilios que simplemente reunían a los líderes. No eran concilios ecuménicos en el sentido de que vamos aquí a reunirnos nosotros y vamos a los musulmanes y los judíos y vamos acá a tratar de sacar algo que es común a todos. No, aquí es la verdad. Ese concilio está basado en la verdad. Es qué es lo que todos los que somos verdaderos creemos. Así es. Los concilios eran para declarar claramente qué es lo que se debe creer y para afirmar que aquellos que se niegan suscribir a estas verdades sean denunciados como herejes y sean excomulgados de la iglesia. Sentían que toda la vida de la iglesia dependía de estas afirmaciones. Todo estaba en juego, porque cuando entraban estos falsos maestros, movían a muchas personas de la iglesia a pensar y a creer otras cosas. Por eso es tan importante la confesión. Igual nosotros aquí en la iglesia, por eso tenemos esa confesión y la hacemos pública, la entregamos y la damos a todo el mundo. Porque queremos que ustedes sepan qué es no solamente lo que nosotros creemos, sino que si usted lo cree, tenga un elemento, un argumento para poder
defender, para poder estar firme en su momento. Ellos redactaron esos credos y definieron qué era lo que se debía creer, trazaron una línea clara entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, y la historia de las herejías. Si usted hace un estudio de todas las herejías, es exactamente lo mismo. Herejías aparecen y ¿qué hace la iglesia? Se reúne y dice, esta es la verdad. Y todavía lo estamos haciendo. No hace mucho se hizo la confesión de Chicago. Allí se reunieron todos los líderes porque algunos estaban yendo en contra de las escrituras. Entonces estas personas, líderes religiosos y evangélicos, se reúnen y afirman qué es lo que se cree acerca de la autoridad de las escrituras. No hace mucho. El pastor MacArthur lo firmó. Atanasio y todos los que se encontraron a través de la historia se opusieron a las herejías y las condenaron. Se opusieron a la herejía ariana, por ejemplo, como lo hizo Atanasio. Y si no se hace así, hay confusión. A menos que yo tenga una verdad a la que me pueda coger, me confundo. Cualquier persona puede decir lo que quiera, pero todo hay que ir y confrontarlo con lo que dicen las escrituras. Y este documento es exactamente eso, un resumen de lo que dice ahí. Un resumen de las reglas de juego. Hay reglas de juego, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Nadie puede jugar ajedrez, inventarse sus propias reglas. Las reglas son las reglas. El alfil mueve hacia allá y la torre mueve de esta forma. No hay otra forma, yo no puedo coger un peón y hacerlo alfil. No se puede. Las reglas de juego son una sola. Si alguien viene y quiere cambiarlas, pues hay que ir al manual. Uno va al manual y se ve, ¿usted lo que está diciendo está de acuerdo a estas reglas? ¿Está de acuerdo a lo que decimos nosotros que es Cristo? ¿O lo que decimos nosotros de lo que es Dios? ¿Quién es Dios? En la iglesia es así. Hay una declaración de una doctrina. Esa es la verdad. Y por eso, de esa forma, conociendo esa verdad, podemos nosotros estar firmes. La verdad que está revelada en las Escrituras. La verdad que fue una vez entregada a los santos. Pero hoy día ha sido reemplazada por filosofía, por el pensamiento moderno, especialmente por la ciencia. Ellos deciden qué es lo que es verdad o qué no. Principio de los tiempos. Ellos han decidido cómo es el principio de los tiempos. Pero la Escritura es clara. Es clara. En el principio, Dios creó. En el principio Dios creó. Así fue. Él creó. Esto no se creó de otra forma. Ellos, muchos, en lugar de exponer las Escrituras, tienen filósofos que tratan de encontrar a un Dios o definir quién es Dios. Dios ya está definido allí. Es por esto que prácticamente ya no hay enseñanza bíblica, porque no se han afirmado a una verdad. Ha sido todo la enseñanza sustituida por discursos de ética o discursos sentimentales o de autoestima o cuáles son los deberes cristianos. Y la verdad se ha reemplazado. Inclusive hay personas que todavía hoy día reemplazan hablar de la verdad por hacer un discurso político. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Hay una enseñanza vaga acerca de Dios, vaga acerca de quién es Él, de cuál es su semejanza. Hay una enseñanza hoy día de que debemos ser amorosos, pero esa no es doctrina sana. Y esto sucede, obviamente, no se puede dar si no hay, o se da porque no hay una enseñanza correcta. El asunto de la iglesia no es especular acerca de Dios o especular acerca de la doctrina o la persona de Cristo. Es enseñar las verdades reveladas en las Escrituras, comunicar los principios revelados allí y edificar a las personas en la fe. Obviamente debe ser exactamente igual a la verdad. Eso es lo que debe ser, la verdad. No debe pasar su tiempo discutiendo algo que ya está discutido. La verdad es esa. Nosotros nos regimos a eso. Partimos de ahí, de esa verdad, de la verdad que encontramos en las Escrituras. No vamos a discutir si Dios existe o no. Dios existe.
Ya está. O que Jesucristo vino o no vino. Jesucristo vino, es el Hijo de Dios y vino a este mundo. O el Espíritu Santo, que Dios envió o no al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no está o sí está, que si es solo Jesús, ¿es solo Jesús? ¿Ahí puede ser solo Jesús? No puede ser. Aquellos que creen que solo Jesús, pues simplemente basta con ir a la declaración doctrinal y ver que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya está, usted me está hablando una mentira cuando alguien habla de esa forma. Cada uno de nosotros debe entender, conocer y sostener la verdad. No debemos especular filosóficamente sobre la vida y el significado y sus problemas. No nos corresponde y no le corresponde a ningún predicador en el púlpito decir, yo creo esto, yo creo que es así, o he llegado a la conclusión que esto es así, sino debe decir, así dice el Señor. Debemos repetir lo que Pablo dijo por escrito a los romanos. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Romanos 6:17. O lo que le dijo a Timoteo, retén, le dijo, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Pablo había enseñado a Timoteo una forma de palabras sanas y no le escribe a él simplemente que le imite a Pablo. Él le está diciendo, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. O sí le dijo que imitáramos a Pablo mientras él imitaba a Cristo, pero es diferente que me imite a mí. Es que él imitaba a Cristo. Pablo escribió de forma similar a los Gálatas, no porque lo que predicó fuera su idea, sino, noten las palabras como lo dijo en Gálatas 1:11, dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Ese era el evangelio que él predicaba. Y a Timoteo le dijo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El mensaje del evangelio, el mensaje del cristiano es, o el mensaje del maestro es predicar la verdad precisa, que consiste en proposiciones acerca de Dios, en afirmaciones de quién es Él, quién es Cristo, quién es el hombre, proposiciones acerca de la iglesia, de la persona de Jesucristo, de su obra, acerca de que Él es el único camino de salvación, acerca de todas las verdades que encontramos en la iglesia, por ejemplo. Insisto en esto porque todavía hay personas que me preguntan qué es lo que creemos. Ahí está con claridad, ahí está con claridad lo que creemos, lo que enseñamos. Esa es la verdad, esa es la declaración de fe y es la verdad que enseñamos. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque sostenemos, mantenemos o hablamos esa verdad y debe ser como Pablo nos anima acá, en amor. Una vez más, esa frase del versículo 14 debe interpretarse, o del versículo 15, en el contexto. En el versículo 14 hay un lenguaje fuerte que utiliza Pablo. Sin embargo, aquí nos exhorta a que ese decir o ese hablar o ese sostener la verdad se hace en amor. ¿Y habría alguna contradicción del lenguaje fuerte del 14 a hablar la verdad en amor en el 15? Yo no creo que haya una contradicción, pero nos ayuda a interpretar esa frase sobre el amor. Claramente, a la luz del versículo 14, no puede significar simplemente ser amables, porque el versículo 14 es muy fuerte. Entonces el apóstol Pablo no necesariamente era un hombre amoroso, que lo quisiera que todos fuéramos simplemente amorosos. Un hombre, por el contrario, cuando está lleno de amor, no es simplemente un hombre amoroso. Ese no es el amor que Pablo
del que Pablo nos está hablando. Lo que el apóstol está argumentando es que mientras sostenga la verdad, debe vigilar su espíritu. Esa es la idea acá. Los falsos maestros pueden molestarles y tiene que oponerse a ellos y hacerlo con firmeza, pero no debe hacerlo con un espíritu equivocado o con amargura. Pero en particular, el apóstol está lidiando con la forma en la que nos hablamos unos a otros como creyentes en la iglesia, en la forma en que nos corregimos. Recuerden que aquí estamos en este momento estamos hablando de la iglesia. El tema a tratar es la unidad de la iglesia en estos versículos 14 hasta el 16. Cómo nosotros como unidad podemos mantenernos y crecer en madurez. De eso está hablando aquí. Que hay algunos que puedan tener errores doctrinales. Cómo va a mantener y a sostener y mantener esa verdad en amor. Es ahí donde está la diferencia. El apóstol quiere decir que debemos sí enfatizar la necesidad absoluta de las definiciones y de los credos, pero nunca deben ser duros y rígidos. Nunca deben ser legalistas, sino todo debe ser hecho en amor. Nunca deben comportarse de una manera que den la impresión de que su única preocupación es demostrar que tiene la razón. Hay muchos así. Hay unos que les habla uno y le dan y se siente uno lo peor. Y no se trata de eso. Se trata de corregir en amor. Aquellos que están equivocados es corregirles. No es simplemente para ganar una discusión o una disputa. Muchos de nosotros nos hemos declarado o nos declaramos culpables en esta área. Yo recuerdo que por el celo, por esa verdad, sin amor, me fui con la familia. Seguramente les pasó a ustedes, que uno va con ese celo y es que usted no cree, el infierno es lo que le espera. Hasta ahí cerraron sus oídos y nunca más. Hasta ahí fue. O ponernos una etiqueta, ¿no? A veces también se da en eso, somos calvinistas. La gente dice, el Calvino no fue un santo en muchas áreas. Nosotros somos calvinistas o somos, el título que usted le quiera poner, o dispensacionalistas o lo que sea, siempre que ese sistema o esa etiqueta que me ponga sea bíblica. De otra forma, no lo somos. Somos calvinistas hasta el lugar donde Calvino es bíblico, nada más. No vamos a defender el calvinismo, el calvinismo no me salvó, a mí me salvó Jesucristo. El espíritu que debemos tener debe ser un espíritu correcto. Debemos tener un espíritu correcto. Hay personas que son simplemente divisivas y quieren ponerse todos esos títulos. El espíritu divisivo es generalmente el resultado de acercarse a esa verdad puramente intelectual. Yo lo conozco, pero lo conozco perfecto como lo dice, pero mi corazón no ha sido transformado ni siquiera por esa verdad. O ser gobernado por prejuicios que a menudo son el resultado de una mala educación. La verdad de la cual el apóstol escribe nunca debe ser abordada con el intelecto solamente. Si mi corazón no se mueve, si yo no soy transformado, si no lo siento en mi ser, esa transformación, entonces es probable que tenga un espíritu equivocado. La verdad produce pasión, la verdad produce amor, y una profesión verdadera cristiana siempre debe ir unida al amor. Una verdad que solo se sostiene con el intelecto se vuelve dura, es árida, es seca. Un hombre de estos solo intelectuales nunca va a poder decir la verdad en amor. Debe declarar la verdad fuertemente para hacerla clara, para ayudar a otros, para ganar a otros. Debe hacerlo porque están equivocados, están desviados.
pero no para demostrar que están equivocados y que nosotros tenemos la razón, sino para llevarlos a la verdad, ayudarles a que vean esa verdad. Ese es el propósito. ¿Y cómo se debe hacer? Se debe hacer en humildad, reconociendo que no somos conocedores del 100%, que cometemos errores, que podemos caer en un error, que puede caer en un error. Siempre hay que hablar esa verdad con humildad y tener cuidado de no malinterpretar las Escrituras. Debe dividir correctamente la palabra de verdad, como dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15. En otras palabras, nunca debe empezar por denunciar el error. Es que ustedes, los católicos, están en error. Ahí cierra las puertas. En ese momento cierra todas las puertas. Por el contrario, debe exponer, explicar las verdades que hablan acerca de Jesucristo. Mostrar en dónde hay una diferencia con los católicos, por ejemplo. Tiene que intentar ganarle. Ese es el propósito. De hecho, debe ir más allá y debe decirlo con simpatía a los hombres. Debe reconocer que tal vez esa persona puede ser un bebé, solamente un bebé, o en Cristo, o que tiene un punto de vista equivocado, errado, y que no ha sido enseñado. Hay muchas personas que es eso, simplemente no han aprendido, no conocen la verdad. Debe tener esa compasión por esas personas. Se nos dice que cuando Jesucristo miró a la gente, Él los vio como unas ovejas sin pastor. ¿Y qué tuvo a ellas? Compasión con ellos. Tal es la manera, esa es la manera de mirar a aquellos jóvenes en la fe. Debe tener paciencia con ellos y ejercer esa paciencia con respeto a cada uno de ellos. ¿Recuerdan lo que el apóstol dijo en 1 Corintios? ¿Lo recuerdan? Con respecto a la cuestión de las carnes. Él tenía paciencia con ellos. Él podía comer de todo. Y él sabía, pero ¿qué hizo él? Se contuvo a comer carne simplemente por el amor a los hermanos. Pero eso no significa que comprometa la verdad. No, la verdad se debe mantener a toda costa. Debe sostenerla en esa forma, como verdad. La verdad la debe sostener, pero la debe hablar o sostener en amor, para persuadir a la gente y ganarla y tratar de que se iluminen y la entiendan. Y es la antítesis misma de decir que la verdad no cuenta. Si yo no hablo la verdad en amor es como nada. Es como no decir la verdad, porque la verdad debe ser hablada de esa forma, en amor, porque es lo que las Escrituras nos enseñan. Se debe exponer, sí, el versículo 14 y decir a estas personas que son unos falsos maestros. Y ese versículo 14 está antes del 15, pero luego en el 15 dice, sino que hablando la verdad en amor. No es simplemente algo sentimental o débil. El amor es fuerte, el amor es verdadero, el amor es puro. El amor, cuando una persona ama a alguien, lo confronta en amor y le muestra su error. ¿Por qué no vamos a quedar callados con personas que están en el error? Hay que confrontarlos, hay que mostrarles la verdad. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es. Si realmente están animados por un espíritu de amor, estarán ansiosos porque sus amados hermanos cristianos sean liberados del error y dejen de ser niños, que crezcan. Es posible que tenga que hablarles severamente en algunos momentos, con fuerza, castigarlos, reprenderlos y mostrarles el error de su posición con toda la fuerza. Pero el amor no significa que sonría todo y que se muestre indulgente diciendo que no importa, que la verdad la podemos, bueno, está bien lo que usted cree, está bien para usted, pero yo tengo otra verdad.
El amor es una de las cualidades más viriles y fuertes y magníficas que existen. El amor es tan poderoso que está dispuesto hasta herir al objeto amado para ganarlo y salvaguardarlo de algo terrible. El amor es fuerte. Hablar la verdad en amor se ilustra perfecto en la epístola de Gálatas cuando el Pablo lo hizo allí, les confrontó con mucha fuerza, les reprendió severamente y les dijo: me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Les pregunta, porque él los reprende y ellos se estaban volviendo, lo ven como su enemigo. Estos Gálatas infantiles pensaban que Pablo se había convertido en su enemigo, que era una persona que les odiaba, pero él mismo más adelante les asegura esto. En el versículo 19 les dice: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él quería que Cristo fuera formado en vosotros. Él los confrontaba, pero lo que quería era un propósito mayor, que ellos crecieran, que Cristo fuera formado en ellos. Les amaba como una madre ama a sus hijos. Y fue porque los amaba y porque valoraba sus almas que les escribió esas palabras fuertes. Porque había una herejía allí. Y él estaba preocupado que ellos estaban atrapados en esa herejía. Él odiaba el error, pero a ellos les amaba. Les amaba. ¿Por qué? Los confronta porque ellos mismos no podían ver el error. Es por eso que se tiene que en momentos escribir fuertemente o confrontar fuertemente. ¿Por qué? Por el bien de la verdad, como lo hacía Pablo. Todo fue por esto. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo en amor. Así es. Así como lo hizo con Pedro, ¿recuerdan? Pedro estaba en error y lo confrontó. Confrontó a Pedro, el otro apóstol, el apóstol Pedro. Lo confrontó. Y se ganó no solamente a Pedro, sino se ganó a los Gálatas. Este es un principio que debería regirnos a todos. En las cosas esenciales, la unidad. En las cosas indiferentes, es decir, aquellas cosas que no son esenciales y sobre las que no hay una certeza absoluta, la libertad. En todas las cosas, amor. Así es. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú por medio de tu palabra nos animas a buscar la verdad. Pero no solamente a buscarla, a ponerla en nuestro corazón y a sostener esa verdad. Y Señor, hoy queremos que tú nos ayudes no solamente a ponerla en nuestro corazón, sino a compartirla con todos nuestros hermanos en amor, Señor. Te pedimos que nos muestres esto, nos ayudes en este caminar cristiano y que esta iglesia continúe madurando y creciendo para la gloria tuya y la de tu Hijo Jesucristo. En su nombre y en tu nombre oramos, en nombre de Cristo. Amén.